La enfermedad motora de origen cerebral es un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión en el cerebro inmaduro. No es genético y le ocurre a los niños entre 0 y 5 años. Se puede definir como cualquier alteración anormal del movimiento o de la función motora por defecto, causadas por heridas en las partes del cerebro que controlan el movimiento del cuerpo y los músculos, ya que anatómicamente es una lesión o enfermedad del tejido nervioso contenido en la cavidad craneal. Este trastorno puede ser causado en las diferentes etapas del embarazo y cada una tendrá sus factores de riesgo. La etapa prenatal puede ser causada por infección materna, infecciones víricas al comienzo del embarazo, anoxia prenatal como intoxicación, anemia, hipotensión, trastornos metabólicos como diabetes mellitus, la toxicodicción de la madre, embarazos múltiples, que sería la mayor incidencia. En la etapa perinatal, que va del nacimiento a 2 semanas del parto, las causas pueden ser asfixia perinatal, traumatismos y hemorragias, como aplicaciones incorrectas del forceps, inductores químicos del parto sin suficiente control y partos prolongados. Y finalmente los factores de riesgo postnatales, como traumatismos craneales, infecciones como meningitis tuberculosa y encefalitis, intoxicaciones con degradación nerviosa, accidentes vasculares, anoxia por estrangulaciones, hipoglucemia, la incompatibilidad de grupo sanguíneo o RH, deshidratación prolongada y convulsiones del lactante. Otras de las causas son los daños en la materia blanca del cerebro. Estos presentan agujeros que interfieren en la transmisión de señales hacia el interior o exterior del cerebro. Son vulnerables entre las semanas 26 y 34 de gestación y presentan sensibilidad a agresiones y lesiones. El daño anormal del cerebro crea interrupciones en el crecimiento del cerebro, provocando alteración en las transmisiones de señales. Es vulnerable durante las primeras 20 semanas de gestación y estos pueden presentar infecciones, fiebres, traumas o condiciones insalubres en el útero que ponen en riesgo el sistema nervioso central del bebé. Las hemorragias cerebrales se provocan por el sangrado intercraneano de vasos rotos o bloqueados, causado por coágulos sanguíneos en la placenta y la presión arterial alta en la madre. Así como el daño cerebral por falta de oxígeno presenta disminución o ausencia de oxígeno en trabajo de parto, debido a la baja presión arterial de la madre, rotura del útero, desprendimiento de placenta o problemas con el cordón umbilical. Tipos de acuerdo al nivel de afección con patrones de padecimiento hipóxico isquémico. Lesión cerebral parasagital. Involucra la corteza cerebral bilateral y existe una necrosis de la materia blanca del aspecto superomedial y las convexidades posteriores. Esta lesión involucra también a la corteza motora, que controla las funciones proximales de las extremidades. En la leucomalacia periventricular, la lesión en la materia blanca cerebral generalmente con mayor frecuencia alrededor de los ángulos de los ventrículos laterales, así como una pérdida de todos los elementos celulares. En la necrosis cerebral isquémica focal y multifocal, la lesión de todos los elementos celulares causados por un infarto con patrón vascular, en este caso la arteria cerebral media izquierda, es la más afectada. En la lesión en el estrato marmóreo va a presentar una lesión en los ganglios basales, el tálamo, el núcleo caudado, globo pálido y putamen. En este caso, el patrón clínico va a manifestar alteraciones carioatetóxicas. En la lesión con necrosis neural selectiva es la más común en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Generalmente ocurre en asociación a otros patrones de lesión. Tipos de enfermedad motora de origen cerebral. De acuerdo a la topografía, va a estar basada en manifestaciones clínicas con relación al número de afectaciones de las extremidades del tono muscular y la alteración de la movilidad. Hemiparesia espástica. Puede ser unilateral, puede ser congénita o adquirida. Presente entre el 23 y el 40% de los casos, es la forma más frecuente y mayormente provocado por infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media. Otras causas pueden ser por migraciones neuronales, malformaciones vasculares y lesiones prenatales encefaloclásticas. Diplegia espástica es la forma más frecuente. Los pacientes presentan afectación de predominio en las extremidades inferiores. Se relaciona especialmente con la prematuridad
y la causa más frecuente de esta es la leucomalacia periventricular. Es la forma más grave. Tetraplegia espástica. Es la forma más grave de afectación. Existe una afectación en las 4 extremidades. El producto presenta daño cerebral evidente desde los primeros meses de vida. Presenta una alta incidencia de malformaciones cerebrales, lesiones causadas por infecciones intrauterinas o lesiones clásticas serán los ejemplos que van a provocar tetraplegia espástica más frecuentemente. Hemiplegia espástica. Presenta paresia de un hemicuerpo. Presenta mayor compromiso en la extremidad superior. Su causa más frecuente son lesiones cortico-subcorticales, displasias corticales o leucomalacia periventricular unilateral. Parálisis cerebral extrapiramidal. Va a presentar una alteración en la coordinación del movimiento y en la regulación del tono muscular. Ocasiona posturas anormales y trastornos del movimiento. Presenta distonías y atetosis. La encefalopatía hipóxico-isquémica y la encefalopatía hiperbilirrubinémica son las causas de este tipo. Puede presentar dos: la forma hiperkinética, en este caso presentará movimientos coréicos y coreoatetósicos, y es más frecuente en recién nacidos prematuros con antecedentes de asfixia in útero. En la forma distónica es más grave y presenta posturas anormales. Se darán niños recién nacidos con bajo peso al nacer y retardo en el crecimiento que sufren hipoxia perinatal. En la parálisis cerebral atónica presentará una hipotonía generalizada con reflejos aumentados, con marcada debilidad en los miembros inferiores, pero mejor fuerza en los miembros superiores. Presentará el reflejo de Forster, así como después de los 3 años pueden aparecer alteraciones cerebelosas. La mayoría de los casos son por alteraciones prenatales. En la parálisis cerebral atáxica se considera congénita debido a que se han presentado casos en familiares con esta enfermedad, así como puede ser esporádicosa. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer alrededor del año de edad. Los hallazgos neuropatológicos son de tipo displásico, atrófico o por lesión, tanto a nivel del vérmix como de los hemisferios. Prevalencia. La prevalencia global de MOC se sitúa aproximadamente entre 2 y 3 por cada 1000 nacidos vivos. Para el diagnóstico de la enfermedad de origen cerebral, se debe realizar una historia clínica en donde se incluyan los factores de riesgo pre, peri y postnatal. Se deben valorar los ítems del desarrollo y la calidad de la respuesta. Observar la actitud y la actividad del niño cuando se encuentre en prono, supino, sedestación, bipedestación y en diversas suspensiones. Observar los patrones motores, como la motricidad fina y la amplia. También se deben realizar los exámenes del tono muscular, tanto en forma pasiva como activa. Se deberán realizar exámenes de reflejo osteotendinoso, clonus, signos de Babinski y Rossolino. Valoraciones de los reflejos primarios y de los reflejos posturales, como enderezamiento cefálico, paracaídas y Landau. Algunos signos cardinales de la exploración sugestivos son retraso motor, patrones anormales del movimiento, persistencia de los reflejos primarios y el tono muscular anormal. También se pueden llegar a realizar exámenes complementarios. Uno de ellos es el electroencefalograma. Este no es necesario para el diagnóstico, pero es recomendable para la detección de los pacientes con mayor riesgo y que han presentado epilepsia. Al igual se recomienda realizar una neuroimagen en todos los niños con EMOC. Complicaciones. Las más frecuentes son las ortopédicas, como las contracturas musculoesqueléticas, la luxación de cadera, escoliosis y osteoporosis. Otras son los problemas digestivos, como las dificultades para alimentación, malnutrición, reflujo gastroesofágico y estreñimiento, además de problemas respiratorios como las aspiraciones y las neumonías. También las alteraciones bucodentales, alteraciones cutáneas, alteraciones vasculares y diferentes problemas que pueden provocar dolor y disconfort.
Para el tratamiento es necesario un equipo multidisciplinario, por ejemplo, un pediatra, un ortopedista, un fisioterapeuta, psicólogo, entre otros especialistas. Para la valoración y atención integral del niño con parálisis cerebral, se debe de tener una atención especializada, temprana e intensiva durante los primeros años y un tratamiento de mantenimiento posterior. Algunos de los tratamientos incluye normalizar el tono, reacciones de enderezamiento, estabilidad proximal, ejercicios respiratorios, transferencia de peso en diferentes posturas, activación en el mecanismo postural del reflejo, ejercicios dinámicos de transferencia, marcha corregida y mejora la coordinación de distintas actividades motrices. Pronóstico. Muchos de los pacientes con EMOC pueden tener una expectativa de vida muy limitada, pero otros la tienen como cualquier paciente sano. La morbilidad y la mortalidad están relacionadas con la gravedad de EMOC y las complicaciones médicas asociadas. El daño cognitivo se presenta más frecuente en pacientes con EMOC que en la población general. En algunos estudios, el 25% de los niños con EMOC son incapaces de caminar, sobre todo los que presentan cuadriparesia o hemiparesia. También, un 25% de los pacientes presenta una manifestación mínima de daño cerebral, que puede ser desde trastornos del lenguaje a problemas de aprendizaje.